Ok, vamos a hacer esto. Voy a utilizar durante una semana entera el ecosistema de Apple, pero no el Pro, sino el económico. Y voy a contarte qué pasa. Debido a mi trabajo tengo acceso a todo el ecosistema de Apple, tanto el más caro y orientado a profesionales, el Pro, al usuario o consumidor que es un poquito más exigente, que es el Air, y también el más económico. Cuando pasas de un ecosistema que cuesta 10 veces menos de lo que estás acostumbrado a utilizar, una de las preguntas más comunes que me hacía en mi cabeza era: ¿va a rendir igual? ¿Me faltará algo durante esta semana? Esto no es un experimento ni una especie de penitencia en absoluto. Básicamente lo que intento hacer es responder una duda que yo mismo tengo, y es: ¿cuánto de pro es mi workflow? Y si realmente puedo vivir con el ecosistema más económico. Voy a serte muy sincero, cuando empecé todo esto no tenía el acceso que tengo actualmente a los productos, y si hubiese tenido que empezar, o incluso cuando era estudiante o incluso mis primeros años trabajando, no hubiese podido permitirme la mayoría de las cosas que tengo actualmente. Entonces este vídeo no solo te lo debo a ti, esa personita que estás al otro lado de la pantalla y que me ha preguntado muchas veces sobre cuánto es capaz de rendir este MacBook Neo, sino que también me lo debo a mí, al Víctor de 16 años, hace 2 días de eso, que únicamente tenía un iPod y que ahorró para comprarse su primer iMac. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de un iMac hubiera podido comprarme un MacBook Neo? Así que esta semana únicamente voy a estar utilizando el MacBook Neo, el iPhone 17e, el Apple Watch SE 3, el iPad con el procesador A16 y los AirPods 4. Era de esperar que no tuviese batería. Vale, lo que me va a tocar hacer es primero cargarlo y después voy a trasladar algunos archivos que están trabajando aquí en el Mac Studio al Neo. Va a ser un experimento curioso. La semana empezó sacando de la caja los productos más económicos. Habitualmente cuando termino una review suelo quedarme con los productos Pro, que son los que uso en mi día a día, y los productos más básicos, más económicos, los suelo guardar en una caja por si en algún momento los necesito para hacer quizás alguna comparativa, y cuando toca la renovación paso al siguiente. Entonces no es muy común esto de volver a sacar el MacBook Neo. Claro, tenía todos los dispositivos sin batería. El iPhone cargando, auriculares ya están cargados, Mac está cargándose y me faltan dos cosas importantes por sustituir. Uno, el Apple Watch. Este es el Series 11 de acero y creo que tengo que pasarme, para hacerlo bien todo, tengo que pasarme al Apple Watch SE. Y también me falta el iPad. Y no voy a hacerlo con el iPad mini, aunque es probablemente de mis iPads favoritos. También el Pro, es que utilizo los dos realmente. Pero tengo que pasarme al iPad básico, al más normal, al más económico de todos. Y este no lo tengo porque el mío, el iPad A16, el que hice la review, se lo di a mi madre, entonces me tengo que ir a por uno. Vamos rápidamente a Apple Store.
Una de las primeras cosas que hice nada más sacar el iPad de la caja fue instalar el protector de pantalla de Paperlike, que además es el sponsor de este vídeo. Como ya te he contado en anteriores vídeos, Paperlike lleva siendo un sponsor del canal desde hace bastante tiempo y este año estoy muy orgulloso de poder mantener este sponsor porque es un producto que personalmente me gusta mucho y que utilizo. El protector de pantalla de Paperlike me parece tan diferente y tan superior a los demás por varios motivos. El primero de ellos es la facilísima aplicación que tienes. Yo habitualmente solía delegar en Eloy para que me pusiese él los protectores de pantalla, pero ahora con el nuevo tutorial que han lanzado paso a paso es que me parece que es espectacularmente fácil y que hasta yo soy capaz de hacerlo y no dejar burbujas. El segundo motivo es porque la sensación que tienes al escribir con el Apple Pencil encima de la pantalla con el protector puesto es fantástico. Paperlike utiliza una tecnología que ellos llaman nanodots. Esto lo que ofrece es una cierta fricción con el lápiz y cuando quieres utilizar el iPad para dibujar o para escribir, sientes una fricción que te acerca mucho más a la sensación de estar escribiendo sobre un papel y no sobre una pantalla de cristal. Es lo que hace que siempre elijan Paperlike. Es un protector de pantalla muy superior a todos los que he probado y después de llevarlos utilizando desde hace un montón de años, este Apple Pencil, ¿vale? Es el único que tengo desde hace ya 3 años y no le he cambiado nunca la punta. Obviamente si lo utilizas muchísimo para dibujar o cosas de este tipo, sí que puede tener un poquito de desgaste, pero al menos yo, y lo utilizo para escribir bastante, la punta está perfecta, así que muy bien. Te dejo un enlace en la descripción con toda la información sobre Paperlike. Honestamente me encanta como producto y no puedo estar más contento de este año estar haciendo esta colaboración con ellos de forma tan permanente. El primer día lo pasé configurándolo, nada reseñable. Realmente ya todos estos productos los conocía bastante bien, sobre todo el MacBook Neo y el iPhone, que han sido los dos productos que más he utilizado durante esta semana. El MacBook Neo, tengo que serte sincero, me encanta la construcción, me encanta las primeras sensaciones que te ofrece, el color del teclado, lo bien que combina con el resto del chasis de aluminio, la pantalla se ve espectacular y en absoluto tienes la sensación de estar con un ordenador de $600. Y no me extraña nada en absoluto que después de 2 meses que lleva ya en el mercado, o 3, acercándonos a los 3, haya sido un completo éxito y me alegro muchísimo porque que este ordenador tenga un precio de entrada más bajo que lo habitual en todos los productos de Apple significa que más gente va a poder acceder a ello y que quizás es el primer producto de la manzana que tenga la gente y creo que no pueden empezar por mejor lugar. El iPhone 17e también lo conozco. Decidí ir a por el 17e y no a por el 17 normal porque es aún más económico. El procesador es el mismo, el cuerpo es muy parecido y lo único es que le falta la cámara super gran angular. Pero viniendo del iPhone Air, con este E pensé inicialmente que no le iba a echar tanto de menos. A partir del segundo día comencé a utilizar todo el ecosistema de la forma habitual en la que suelo utilizarlo. El Apple Watch es el que me despierta por la mañana. Cuando estiro la mano y cojo el iPhone 17e es la primera pantalla que veo. Y aquí está la primera cosa que noto, y es que el iPhone 17e tiene 60 Hz, a diferencia del iPhone Air, que es el que suelo utilizar en mi día a día, o del iPhone Pro. Llevo años con una pantalla a 120 Hz y al hacer scroll por la mañana lo siento. Siento que algo va más lento, más entrecortado. No es que sea algo dramático, pero está ahí. Probablemente gente menos techie le va a dar completamente igual, pero a mí no del todo. La realidad es que despertarse, mirar mensajes, hacer una foto del café, para esto da igual el iPhone que tenga. Y eso es algo que debía haber sabido desde hacía tiempo. Después, con el primer café, paso a las noticias, a los primeros emails y a todas esas tareas pendientes. Y aquí lo que uso es el MacBook Neo. Sorprendentemente, aquí no hay diferencia. Esto va igual de rápido en el básico que en el Pro, porque la realidad es que el 80% de las cosas que hago en el día a día no necesitan la potencia del Pro. He estado trabajando todo el día con el MacBook Neo, desde esta mañana hasta ahora que son las 4:30 de la tarde y tengo un 35% de batería. La verdad es que se ha comportado
muy bien. Llevo todo el día utilizando Claude, también he utilizado Codex de ChatGPT. He estado organizando mi día y terminando con todas las tasas. Me está gustando el MacBook Neo, sinceramente. A ver, ya lo había analizado, no es de primeras. Lo que pasa que es muy diferente el hecho de tener un producto que vas a analizar y que sabes que después de unos cuantos días vas a volver a tu rutina de siempre, vas a volver a tu Mac Studio, a decir, ok, voy a estar durante toda esta semana utilizando esto únicamente y cuando encuentre alguna cosa que no pueda hacer, tengo que primero buscar la opción de hacerlo con esta herramienta y si no, tengo que justificarlo, tengo que justificar por qué he utilizado el Mac Studio. Y de momento no ha sido ese el caso. Tengo mucha curiosidad por ver cuando tenga que organizar ficheros más grandes. Más que nada porque este de aquí tiene 512 GB y realmente los vídeos que estamos manejando tienen más o menos 300 y pico gigas y no van a caber aquí si no elimino otras aplicaciones. Entonces, esa es la parte que no mola. Estos días que hace mejor tiempo he decidido aprovechar ahí fuera el sol y me llevé mi MacBook Neo. Y en este momento, con un café y en un portátil, estaba trabajando. Esto hace 5 años era algo que soñaba hacer. Recuerdo del MacBook Pro que me compré en San Diego, que fue bastante caro. De hecho, yo creo que ese fue un gasto bastante grande que hice. La batería con el i9 de Intel era... Y pensar en llevármelo a una cafetería o saber que voy a estar todo el día afuera, eso sí que era impensable. Y resulta que ahora el portátil más económico de Apple te da autonomía para llevarlo fuera todo el día. Y para hacer ese tipo de cosas, ese trabajo ligero, que no necesita una concentración espectacular. Justo para ese momento en la cafetería, el MacBook Neo era perfecto. Donde sí que he notado que me faltaba potencia era cuando volvía a casa y necesitaba utilizar el MacBook Neo para editar. Hacía tiempo que no veía el circulito de arcoiris en un Mac y es que creo que estoy un poco mal acostumbrado a utilizar siempre equipos como muy top y cuando utilizo un equipo que tiene literalmente 8 GB de RAM pues esto se nota. A ver, también es cierto que los 8 GB de RAM de este Mac no son los 8 GB de RAM que entendemos por 8 GB de RAM, pero aún así sí, se nota. Es decir, cuando estás intentando hacer que 161 pistas funcionen, pues Mac me está diciendo, espérate un poquito, bonito. Este al final es mi choque de realidad. Es lo que me dice, hasta aquí llego, Víctor, hasta aquí. Intentaré editar los proyectos de Final Cut habituales que suelo hacer, los vídeos de este canal, ¿no? Que tienen un montón de líneas de tiempo diferentes y demás. Esto no lo puedo hacer con el MacBook Neo. Quizás editar shorts que son mucho más cortos y que tienen muchas menos líneas de tiempo, eso se puede hacer perfectamente. Editar, por ejemplo, con CapCut también, que además están como muy optimizados para RAM. Pero Final Cut no busca la optimización de la RAM porque está pensado para ser utilizado en equipos profesionales y es con lo que puedes editar desde vídeos de YouTube hasta películas. Y la realidad es que no puedo editar mis vídeos aquí. Para que te hagas una idea, hasta se ha lagueado esto. Ahora, la realidad es que para mí editar es una parte muy pequeña de mi trabajo. Casi todo lo que hago es revisar ediciones. Rara vez es cuando me tengo que meter en la línea de tiempo a este nivel, ¿sabes? Esto lo hacía hace tiempo, pero desde que el canal creció y desde que tengo un equipo, ya esto no es algo que hago habitual. Yo sí podría hacer un trabajo un 95% del tiempo con el MacBook Neo, pero lo que no quiero es que un editor de vídeo se confunda y piense que con el MacBook Neo va a poder hacer sus proyectos, porque eso no es la realidad. Ninguno de los editores de House of VA, de mi equipo, podría editar uno de nuestros vídeos con el MacBook Neo. Por otro lado, es esperable. Eso sí, cuando te pones a editar en proxies, hace que toda la experiencia sea más ligera y que sí que puedas hacer ciertas cosas. Ahora, la exportación en el Neo va a ser mayor. No nos olvidemos que el MacBook Neo utiliza un procesador de iPhone. Es curioso pensar que el iPhone que llevo en el bolsillo, el 17E, tiene un poquito más de potencia que mi MacBook Neo. Sí que es el ordenador que me hubiese comprado cuando empecé, pero no es el ordenador que utilizaría una vez que ya estoy más establecido. Y cuidado, me encanta el Neo. Probablemente en cuanto a diseño me gusta más que mi MacBook Pro. Sobre todo porque lo veo divertido, lo veo desenfadado.
Con el iPhone 17e realmente donde lo he puesto a prueba ha sido en la calle y sobre todo con la cámara. Y aquí sí se nota, la cámara de los iPhone Pros son de otra liga, sobre todo en condiciones difíciles. Pero también es una cosa que me pregunto muchas veces, si son fotos para Instagram o son fotos para exposición. Realmente donde creo que está la competencia principal es con el 17 normal, y personalmente yo hubiera ido por el 17 normal. No sé por qué, me gusta más, y sobre todo que ahora tiene una pantalla de 120 Hz, ese es que es perfecto el 17. Y luego otra cosa importante, y es el brillo de pantalla, y eso es una cosa que he echado muchísimo de menos tanto en el MacBook Neo como en el iPhone 17e. Cuando estaba ahí fuera con el portátil trabajando y cuando estaba con el iPhone también por ahí, la pantalla es más oscura que los dispositivos Pro a los que estoy acostumbrado. Con el Apple Watch te voy a ser muy sincero. El motivo de por qué he echado más de menos mi Series 11 es más por el diseño y por el color y no tanto por las cosas que puedo o no puedo hacer. Este puedo hacer exactamente lo mismo y me sirve para lo mismo. Voy al gimnasio, he estado con este, perfecto, no hay ningún problema. Es capaz de medir las pulsaciones, de hacer mi ejercicio. La batería dura muy bien, la pantalla se ve muy bien. Es ligeramente más pequeña, ¿vale? Pero se ve muy bien. Y la sensación que tengo es que este de aquí es como el Apple Watch Series 9 u 8, pero que es que desde hace ya unas cuantas generaciones la gama normal de Apple Watch se siente muy estancada. Entonces, más allá del color, más allá de los materiales, el Apple Watch, bien. Con el Apple Watch SE 3 funcionas perfectamente. Uno de los motivos de por qué quería hacer también este vídeo es por cómo funciona de bien el ecosistema de Apple. Y es que da igual que tengas un ecosistema Pro, que tengas un ecosistema básico. Y es que la mayoría de las funciones, como por ejemplo Hands Off, poder utilizar tu iPhone desde tu Mac, o abrir una aplicación Safari que tenías abierta en tu iPhone e ir a la misma pantalla desde tu Mac. Luego AirDrop, wow, me encanta, funciona muy bien. Todo esto hace que, por ejemplo, para mí, vea que el ecosistema de Apple merece mucho la pena, pero no tienes por qué ir a por los productos más Pro para acceder a este ecosistema. Esta sincronización funciona igual de bien en los productos más económicos. Y durante el fin de semana pasó algo que no esperaba. Llevaba 2 días sin pensar demasiado en el setup, sin pensar en qué dispositivo estaba usando, si podía o no podía hacer ciertas cosas. Me había completamente habituado a este ecosistema. Y esto es lo que sucede cuando realmente la fricción desaparece. Sin embargo, sí que hay una cosa que eché en falta de mi iPad Pro. Bueno, para mí el iPad Pro me parece que es espectacular, es la pantalla que probablemente más veo durante mi día a día. Y el iPad básico no puede competir con ello. Sobre todo porque la pantalla más básica de iPad no es panelada, entonces hay un hueco entre lo que es el cristal y lo que son los píxeles, y cuando estás escribiendo sí que sientes que hay un pequeño salto. Luego es una pantalla que funciona a 60 Hz, no tiene tan buena luminosidad como la pantalla del Pro, entonces cuando lo quieres utilizar en el exterior estás algo más limitado, pero puedes hacer las mismas cosas, eso sí. Lo que me he dado cuenta es que la diferencia entre unos productos u otros no es tanto por lo que puedes o no puedes hacer, porque la mayoría de los productos puedes hacer casi todo, sino es la tecnología que hay debajo de cada uno de estos productos. Pantalla panelada o no panelada, 120 Hz o LED. Ese tipo de cosas son las que marcan las diferencias. Eso es una cosa que vi, por ejemplo, también este mismo fin de semana cuando me llevé el iPhone y quise hacer unas cuantas fotos. Las fotos que conseguí eran prácticamente idénticas a las que hubiese conseguido con mi iPhone Air. Lo bueno que han hecho con el iPhone 17e es que el sensor es más grande y este te permite hacer fotos tanto en 1 como en 2x. Y eso te da mucha versatilidad a la hora de las cosas que quieres capturar. Y luego en condiciones nocturnas también funciona muy bien. ¿Quieres grabar vídeo? Funciona también fantástico. Es uno de los mejores teléfonos con los que puedes grabar vídeo. Muchas veces para hacer una buena foto no necesitas un teléfono pro. Lo que necesitas es tener un buen ojo, tener una buena disposición a la hora de hacer estas fotos. Al final lo que sucede es que todos los productos Pro lo que hacen es subvencionar de algún modo las innovaciones que después terminamos viendo en estos dispositivos más básicos. Por ejemplo, en el MacBook Neo nos encontramos un chip A18 que ya teníamos en los iPhone. Esta cámara es la que hace 3-4 años en el iPhone era la cámara del Pro. Ya terminamos viéndola en este dispositivo algo más básico. Al igual que la pantalla de este Apple Watch SE 3, estos dispositivos existen porque previamente
previamente han existido productos Pro que los han llevado. Lo que considero es que lo que hace Apple es empujar siempre el techo de dónde está su límite en la parte de hardware. Lo que sobre todo hacen con los procesadores es ir avanzando cada año un poco más y más y más y crear procesadores que son increíbles. De hecho, me parece una pasada que estemos viendo un procesador que previamente estuvo en un iPhone y que lo terminemos viendo en un ordenador portátil. Pero esa innovación y ese stock que se genera por esos procesadores es lo que al final termina apareciendo en estos otros productos. La tecnología se abarata a medida que se va haciendo innovaciones por la parte Pro. Hay muchas más cosas que puedes hacer ahora mismo con este MacBook Neo, que es el más económico que ha hecho Apple jamás, que lo que podías hacer hace no demasiado tiempo, 6 años, con el MacBook Pro. Y eso, sinceramente, me parece una pasada. El otro día estaba haciendo cálculos de cuánto hubiera costado el ecosistema de entrada hace unos años y cuánto cuesta ahora, y se ha hecho más barato, y eso está genial, porque más gente tiene más acceso a herramientas que considero que cambian la productividad de la gente, y eso mola. La mayoría de la gente no necesitamos dispositivos Pro para hacer nuestro trabajo en nuestro día a día. Y con el ecosistema más simple, más económico, ya es más que suficiente, y que probablemente el MacBook Air, el iPad Air, sea la gama más equilibrada de Apple, sobre todo lo que está pensada para durar más tiempo. Pero también creo que cada una de las gamas, ahora mismo hay 3, básica, Air y Pro, va destinada a diferentes tipos de personas. Los usuarios del Pro no es gente que vaya a utilizar el MacBook Pro para hacer el 100% de las cosas que solo puede hacer un dispositivo Pro. No, la mayoría de las veces no. La mayoría de las veces va a ser un 95% de cosas que puede hacer un Neo, pero un 5% de cosas que efectivamente son más fáciles de hacer con un Pro. Con el iPhone es diferente. Hay gente que utiliza su iPhone como su cámara principal. Lo veo en otros creadores de contenido, en cineastas y en gente que de verdad su día a día está delegado en un ordenador que pueden llevar en el bolsillo. La gama Air es la más consistente, la que muchas veces menos interés genera, pero la que es más equilibrada, y la gama Neo, la más básica, es la que considero que es la más interesante, sobre todo para empezar, y después poco a poco, a medida que el presupuesto lo vaya permitiendo, ir hacia la Air. Sí, considero que el MacBook Neo se queda corto en ciertas cosas. Es un muy buen dispositivo, estoy muy contento de que exista, me gusta utilizarlo, pero hay ciertos momentos en los que se nota dónde está puesto el recorte, y está bien que eso suceda. Eso me refuerza la idea de que efectivamente no puedo hacer mi trabajo con un Neo. Es muy importante cuando eliges ese tipo de productos, porque no son productos económicos, son inversiones, que las veas como tal, que te informes, que analices en las webs, veas vídeos de YouTube, y sobre todo que seas muy crítico tanto con lo que tú realmente necesitas, con tu presupuesto. Una cosa que siempre digo es: nunca gastes más de lo que tienes, y que pienses en estos productos no como símbolos de estatus. Eso es una chorrada. Piensa en ellos como lo que son herramientas de creación, herramientas de trabajo, y en algunos casos también herramientas de ocio. Así que toma decisiones en función de lo que realmente necesites. Y ya está, me ha gustado la semana, me ha gustado mucho. Hace tiempo que no me lo pasaba tan bien preparando un vídeo, tengo que serte sincero. Nos vemos en siguientes. Chao.